Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 25 de mayo. Estamos saliendo en vivo, en directo, 9 en punto de la noche de un día muy lluvioso aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos y Puerto Rico. Este va a ser un gran fin de semana. Mañana es la final de la Champions, el Madrid contra el Liverpool en Kiev. Si campeona el Madrid, van a ser 3 años consecutivos de ganar la Champions con Zidane. Y el domingo son las elecciones presidenciales en Colombia. De eso voy a hablar en un momentito con un brillante escritor y periodista colombiano, Juan Pablo Salas. No se lo pierdan. Mis últimas informaciones de fuentes confiables que provienen de Colombia me confirman que Iván Duque sigue primero y cómodamente en el liderazgo de todas las encuestas. Tiene poco menos o poco más de 40% de intención de voto, pero da la impresión de que Sergio Fajardo está subiendo sostenidamente y se está acercando a Petro, ¿no? ¿Será Fajardo capaz de desplazar a Petro al segundo lugar? ¿Se filtrará, se colará Fajardo en el balotaje contra Duque? Esto sería tremendo, sería fantástico. Vamos a ver. Bueno, a recorrer juntos la actualidad. El presidente Trump dice ahora que tal vez, porque esta semana la canceló, pero ahora dice que todavía hay una puerta entreabierta para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong-un. ¿Qué pasa? Incluso podría ser el 12. Estamos hablando con ellos. Realmente quieren hacerla. Nosotros querríamos hacerla. Yo creo que no le conviene. Yo creo que reunirse con un dictador cruel, asesino de su propia familia, lo dignifica al tirano y rebaja la estatura moral de un demócrata. Bueno, cambiando de tema, Harvey Weinstein, el ogro de estos tiempos, acosador, violador serial, abusador, vil, abyecto del poder que tenía en perjuicio de mujeres jóvenes que querían ser famosas, tomó un vuelo privado anoche a Nueva York. Hoy a las 7 de la mañana estaba en los tribunales, en la oficina de la Fiscalía en Tribeca, al sur de la isla de Manhattan. Fue arrestado, fue esposado. Fue un momento de justicia poética. Se presumía que le iban a imponer una fianza de $2 millones. Le impusieron una fianza de $10 millones. Esto algo dice, de los cuales $1 millón fue pagado en efectivo y entonces fue liberado, pero después de entregar pasaporte y con un brazalete electrónico que va a refrenar sus movimientos y, por supuesto, le va a impedir salir del país e incluso de la isla de Manhattan. El productor estadounidense Harvey Weinstein fue arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a 2 mujeres, indicó la policía de Nueva York. El anuncio fue hecho poco después de que el magnate, de 66 años, se presentara la mañana del viernes ante las autoridades. Weinstein cayó en desgracia hace casi 8 meses en medio de las acusaciones que desataron el movimiento global Me Too contra el acoso y la agresión sexual. El productor no había aparecido públicamente luego de las primeras revelaciones en octubre pasado. Según las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker, Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices o aspirantes a hacerlo a realizar sus fantasías sexuales, algunas veces comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad. Bueno, son decenas de mujeres, si no centenares, decenas de mujeres que han sido vilmente abusadas sexualmente por Harvey Weinstein, ¿no? Pero es el testimonio de apenas dos, el que lo ha hundido y el que lo tiene al borde de un calabozo. Una mujer a la que Weinstein violó en 2003 y una mujer, Lucia Evans, a la que conoció en Cipriani, restaurante, club de moda, que lo visitó en las oficinas de Miramax en Tribeca y a la que forzó a hacerle sexo oral. ¿Qué necesidad esposado, pero con una... Ya, ahora yo, después el video. ¿Qué necesidad tenía Weinstein, digo yo, de volcar su lujuria oscura y espesa sobre jovencitas inocentes que querían ser actrices famosas? Harvey
tenía una fortuna, estaba casado con una mujer londinense preciosa, tenía una familia bella. Además, si quería pagar por sexo, podía contratar a las prostitutas más caras del mundo. Pero no, había algo oscuro en él, ¿verdad? Algo oscuro, denso, que lo forzaba, lo impelía, lo precipitaba a desbordarse sobre estas mujeres, ¿no? Y a contaminarlas, a humillarlas. Se está haciendo justicia. No lo creo, no lo van a absolver, va a ser condenado, merece serlo. Quedaban 2 sobrevivientes del horrible accidente de Cubana de Aviación. Ha muerto una de ellas hoy, una mujer de 40 años, queda solo una sobreviviente. La cubana Emilei Sánchez, de 40 años, una de las 2 supervivientes del vuelo que se estrelló hace una semana en La Habana, falleció la madrugada de este viernes en el Hospital Calixto García, con lo que se eleva a 112 el número de víctimas del siniestro. Sánchez, oriunda de Holguín, se encontraba ingresada desde el día del accidente a consecuencia de las severas lesiones traumáticas y quemaduras sufridas en más del 40% del cuerpo, la mayoría de ellas de tipo profundo. A la catástrofe sobrevivieron inicialmente 3 mujeres, pero una de ellas, Gretel Landrove, de 23 años, también falleció el pasado lunes por el daño neurológico severo sufrido en el siniestro. Maylén Díaz es la única superviviente que queda. No tiene quemaduras, pero sí graves traumatismos por la violenta colisión, y su estado es crítico extremo, con pronóstico reservado. Ojalá salve la vida. Bueno, cuando cayó el avión, y esto era evidente, ¿no? Todo el mundo supo que ese avión estaba en condiciones vetustas, inoperables, dijeran lo que dijeran las autoridades mexicanas. Era un cacharro, no debía volar más. Además lo sobrecargaron, le metieron un peso que esos motores gastadísimos ya no podían soportar, por eso se cayó, ¿no? Ahora, una ex tripulante de ese mismo avión, de esa empresa que lo operaba, la mexicana Global Air, una señora mexicana, cuenta el estado impresentable de ese cacharro. Dice esta señora que ya nadie quería volar allí porque el avión no tenía aire acondicionado, a veces le fallaba el radar, era la ruleta rusa subirse a esa máquina. Mirna Díaz habla del accidente aéreo del pasado viernes en Cuba que dejó 112 muertos. Durante 3 años fue sobrecargo en la aerolínea mexicana Global Air y atestiguó las condiciones absolutamente inseguras en que volaba la compañía. En el 80% de los viajes siempre carecíamos de algo. Llegamos a volar sin radar, sin otras cosas. Alguna vez no quiso bajar el tren de aterrizaje, cosas así que te llegas a acostumbrar, de verdad. Parece que no, pero sí te llegas a acostumbrar. Por ejemplo, había que engañar a los pasajeros diciendo se acaba de descomponer el aire acondicionado. Eso lo dije millones de veces. Se acaba de descomponer el flush. Nunca funcionó. No le funcionaba el aire, no le funcionaba el baño, se averiaba el radar. Era una máquina fabricada el año 1979. O sea, estaba cantado que se iba a caer. Y si la fletó Cubana de Aviación es porque no valía nada, era un alquiler baratico, ¿no? Bueno, estamos preocupados por la candidatura de Gustavo Petro. Yo creo que Petro es chavista, ¿no? Lo ha sido toda la vida, y creo que sigue siéndolo. Petro va segundo en las encuestas, creo que va a sacar alrededor de 30% este domingo en Colombia. Y esta es una antigua grabación en la que Petro dice algunas cosas verdaderamente alarmantes. Yo creo que sigue creyendo en ellas, solo que de momento no las dice por puro cálculo político. Poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de transformar su constitución, ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo 2 cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Y 2, el poder del pueblo latinoamericano depende de su unidad en el mundo. Son 2 máximas democráticas, y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. Este es el Petro verdadero, no se engañen, ¿eh?
Petro es el Chávez de Colombia. Chávez, dirían ustedes, fue militar, fue golpista. Bueno, Petro no fue militar, pero fue guerrillero del M-19, fue terrorista. Chávez creyó en la violencia para capturar el poder, Petro creyó en la violencia para capturar el poder. No son tan distintos. Y este Petro, el verdadero, decía que el de Chávez era el primer proyecto democrático de América Latina. Cuando Chávez fue un dictador, nada más posesionarse. Chávez dinamitó la sólida democracia venezolana de 40 años, del 58 cuando se va Pérez Jiménez al 98 finales cuando gana Chávez. Esos 40 años fueron democracia sostenida, verdadera en Venezuela. Pero Petro desfigura, tuerce la historia y dice que la democracia en América Latina, no digamos ya tan solo en Venezuela, comienza con Chávez. Entonces no es una exageración decir que Petro era chavista y lo sigue siendo, solo que ahora lo enmascara, lo camufla, ¿no? Al otro lado de la frontera, Maduro, que desea con fervor el triunfo de su aliado Petro, solo que no lo dice para no hundirlo, porque sabe que sus palabras lo van a lastrar, serían un baldón. Bueno, Maduro se ensaña con Santos, a quien acusa de conspirar para tumbarlo. Bueno, no creo que Santos, la verdad, esté conspirando para derrocar a Maduro. De hecho, yo le reprocho a Santos no solo haber sido excesivamente amigable con la dictadura de La Habana y con los terroristas de las FARC, pero también con Chávez y con Maduro en los primeros años del gobierno de Santos, ¿no? Pero Maduro no confía más en su antiguo amigo y aliado. Hay que tener mucho cuidado porque Juan Manuel Santos se va el 7 de agosto. Junio, julio, agosto, le quedan 2 meses y medio. Y como Álvaro Uribe está preparando, en su época Álvaro Uribe está preparando acciones de provocación en la frontera para dejarle al nuevo gobierno, que no sé quién vendrá, dejarle al nuevo gobierno una situación bélica. Yo sí sé, creo que sé, presiento, quizá me traiciona también la esperanza. Yo creo que el nuevo presidente de Colombia va a ser Duque, aunque tendrá que ganar en segunda vuelta. Maduro anuncia que ha abortado un intento de golpe y que ha metido en la cárcel a decenas de golpistas. ¿Saben ustedes que en las últimas semanas hemos venido desmembrando una conspiración financiada y dirigida desde Colombia y alentada y promovida desde el gobierno de los Estados Unidos para dividir nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con una acción publicitaria militar intentar en su momento que se suspendieran las elecciones del 20 de mayo pasado? Maduro se vanagloria de haber encerrado en mazmorras a los oficiales que, de ser cierta la especie, la versión, querían acabar con una dictadura cruel en su país y restaurar las libertades conculcadas. Gracias a la conciencia, a los anticuerpos morales, fue detectada a tiempo y están convictos y confesos todos los responsables de haberse vendido y de haberse entregado a traidores que desde Colombia les pagaron en dólares para que traicionaran el honor, la moral y la lealtad de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, sacar a Maduro no sería traicionar a Venezuela, ¿no? Sacar a Maduro sería un acto heroico, ¿no? Una contribución inestimable a la causa de la libertad, ¿no? Un modo de adecentar la canallada política venezolana. Sería casi un purgante, ¿no? Un laxativo, ¿ah? Para que Venezuela se alivie de estas indigestiones, ¿no? Maduro es una recurrente flatulencia, ¿ah? A la que hay que expeler pronto, pero él dice que el golpe fracasó y se jacta de haberlo neutralizado. Ya hemos capturado sus principales cabecillas y estamos detrás del principal financista que se encuentra huyendo en territorio venezolano y más temprano que tarde lo vamos a capturar y lo vamos a poner al servicio de la justicia para que sea castigado con las máximas penas por traicionar la patria y por ponerse al servicio de la oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano.
Probablemente son cuentos afiebrados de Maduro, no hay que creerle. Luego pregunta retóricamente a las Fuerzas Armadas, ¿me van a traicionar? Y en silencio, la verdad, es perturbador. Yo tengo que hablarle claro a todos, a nuestro pueblo armado y a nuestro pueblo civil. El imperialismo norteamericano se ha planteado para los meses y años futuros una sola opción estratégica principal. En su tarea de tomar el dominio y el control de Venezuela, de acabar con la revolución bolivariana y recolonizar a nuestro país. No ha podido ni podrá, estoy claro de ello. Pero los estrategas militares, los pensadores, los jefes, líderes militares deben saber que la única opción que ellos se han planteado es dar un golpe de Estado militar en Venezuela. No lo digo yo, solamente lo dicen ellos. Y ahora sí, Maduro ve sobrevolar el fantasma de la traición. ¿Va la Fuerza Armada a traicionar al pueblo de Venezuela? ¿Va la Fuerza Armada a hacerle el trabajo al imperialismo norteamericano y entregarle el poder y las riquezas del país a ellos? La respuesta es muy clara. Y la respuesta la han dado ustedes hoy. Con su juramento, con su proclama, con su lealtad. Cuenten ustedes con este hombre, este obrero humilde, comandante jefe de la Fuerza Armada, sí, por voluntad de un pueblo. Lealtad, con lealtad se paga. Cuenten con mi lealtad. Vamos a unificar, vamos a fortalecer, vamos a cohesionar cada vez más al pueblo y a la Fuerza Armada. Ahora sí, el dedo está inquieto en el control hoy, ¿ya? Van dos ya. Calma, calma. Alfredo Romero del Foro Penal, un valeroso abogado venezolano, cuenta que son ya, a partir del 1 de enero de este año, 40 los militares detenidos por Maduro y en total más de 70 militares presos políticos. En rueda de prensa, el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó que al menos 40 militares han sido detenidos en Venezuela durante los primeros 5 meses de este 2018 por delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín. 70 militares en total se encuentran hoy en la lista de presos políticos de 368. 40 son las detenciones que han ocurrido desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo, hasta ayer. ¿Ok? Ahora bien, en estas 40 detenciones que han ocurrido, hay un grupo que pasan a ser del grueso de presos políticos. Solamente en esta semana, en estas 2 semanas, del 17 de mayo hasta ahora, encontramos que 10 militares han sido privados de libertad. Hace un gran trabajo, Romero. Bueno, el pastor evangélico Bertucci, que fue candidato presidencial, que corrió a saludar al fraudulento dictador Maduro, ahora dice que los barcos que le habían prometido con alimentos, ¿no? Este era un anuncio grandilocuente que él hacía en campaña, parece que no van a llegar los barcos. Dice que no, él avista el horizonte, otea el horizonte, pero no ve los barcos. Me condicionaron a que tenía que renunciar Maduro. ¿Cómo hago eso? Entonces, claro, los barcos estaban condicionados a que yo ganara las elecciones, no las gané. Entonces ahora están condicionados a que Maduro se vaya, tampoco puedo hacerlo. Entonces, bueno, no puedo seguir hablando contigo en este caso, me voy a hablar con los coreanos. ¿Y dónde están esos barcos? No, en los barcos de ellos no lo sé, mi amor, yo no los vi, fue una promesa, estamos sentados en una oficina, yo no puedo asomarme por la ventana y ver los barcos, hay que ser un poquito coherente con esto. Estábamos en una reunión conversando, hicieron la promesa, me ofrecieron lo que me ofrecieron y ya, yo creo en la palabra de esta gente, ¿no? Ahora, que tú me digas, ¿usted vio los barcos? No los vi. No, nadie los vio porque no existieron, ¿no? Se los inventó este pastor, este es un charlatán, ¿no? Charlatán. Un vendedor de cebo de culebra. Pastor, sí, es verdad, usted no vio los barcos no van a llegar, usted ya repartió la sopa, perdió, yo le dije compre vaselina, le va a doler, ahora está escaldado. Dicho todo eso, pastor, es verdad que usted no puede tumbar a Maduro, pero usted puede hacer una gran cosa por Venezuela, por el mundo, por la fe cristiana. Dedíquese a seguir traficando con la religión.
no haga dos cosas al mismo tiempo inmundas, que es traficar con la religión y con la política. No, ya, es demasiado, pastor. Quédese usted como pastor religioso. Y por favor, apiádese de quienes no confiamos en su predicamento político. Tenemos que ir a la publicidad y luego voy a contarles todo lo último de la campaña presidencial colombiana y enseguida viene un gran observador de aquella campaña que se avecina ya pasado mañana domingo a la primera vuelta, Juan Pablo Salas. No se pierdan, es un muy inteligente periodista colombiano. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo, por supuesto, y creo que el lunes, que es feriado, que al principio no nos tocaba salir, vamos a emitir programa en directo también, porque tenemos que comentar la jornada del domingo, elecciones presidenciales en Colombia. De esto voy a hablar en un momentito con un gran periodista de ese país, Juan Pablo Salas, no se lo pierdan. Por cierto, el programa de hoy va dedicado a tres personas a las que yo quiero muchísimo. Mario Ruiz, que es ya un amigo de la casa, el gran Lázaro Navarro, legendario camarógrafo del programa, y Marta González, artista del make-up. Bueno, es uno de los momentos más felices de mi vida cuando me siento a que me maquille antes del programa. Una maravilla. Uno se relaja y habla de todo. A mí me pueden pintar la cara de 3 colores, no me doy cuenta. Bueno, a Colombia. Yo no sé, decía aquí en la pausa que presiento que quizá las encuestas no están midiendo nítidamente la realidad. No sé si Duque tiene voto escondido y va a arañar el triunfo en primera. No sé si Petro tiene voto escondido, porque muchos de sus votantes son gente de bajos recursos que miente a las encuestas, porque les da miedo. No sé si Fajardo va a atropellar a toda prisa y va casi a igualar a Petro en segundo lugar. Esto está por verse el domingo, ¿no? Pero por lo pronto las encuestas confirman que habría segunda vuelta entre Duque y Petro. Estos son los que van de momento claramente adelante. Esto es frontera Colombia-Ecuador. Miren el colón que tenemos que hacer desde las 2 de la mañana y todavía esperando para sellar el pasaporte de salida de Colombia para poder entrar a Ecuador. 4 días y medio viajando. Toda esa multitud, todas son venezolanos. Y son venezolanos que eligen no quedarse en Colombia. Curioso, ¿no? Podrían quedarse en Colombia, pero siguen la peregrinación a Ecuador. No sé por qué. No creo que se quieran quedar en Ecuador, ¿no? Seguramente quieren quedarse en Perú, o en Chile, o en Argentina. Van por tierra porque no tienen los recursos para hacerlo por avión. Bueno, ahora sí, ¿no? La recta final en la campaña colombiana. La izquierda radical y la derecha conservadora se enfrentarán el domingo en la primera vuelta de las presidenciales en Colombia. Aunque hay 6 candidatos en la lista, solo 2 llegan como favoritos para el balotaje. A la cabeza de las encuestas está el senador derechista Iván Duque, de 41 años, seguido 10 puntos atrás por el izquierdista Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, de 58 años. Nos quedan prácticamente 2 días y quiero seguirle diciendo a todas las personas que nos den la oportunidad para gobernar a Colombia con una nueva generación, pensando en un futuro para todos. Uno de los asuntos clave en la campaña ha sido el pacto de paz con la exguerrilla FARC. De llegar a la presidencia, Duque quiere cambiar el acuerdo para impedir a los rebeldes que ejerzan la política, mientras Petro asegura que honrará los compromisos. A los rebeldes, dice la periodista, a los rebeldes. Es decir, solo falta que diga a los soñadores, Timochenko, Márquez, Santrich, a los soñadores rebeldes, justicieros sociales. No son rebeldes, señorita, no. Los que quiebran la ley, secuestran, matan, venden cocaína, rebeldes no son. Rebeldes éramos usted y yo cuando teníamos 18 años y fumábamos marihuana. No, eso no es rebeldía, son terroristas, son narcos, señorita, diga las cosas por su nombre. Y entonces dicen que Petro está a las puertas del poder, lo está. Nunca la izquierda radical, no necesariamente democrática, en Colombia nunca estuvo tan cerca del poder. Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia, ha logrado lo que parece inimaginable en este país históricamente gobernado por la derecha, que la izquierda llegue a una elección con posibilidades de acceder al poder. En uno de los países más desiguales de América, su discurso antisistema y su reivindicación a los pobres ha calado, después del histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la exguerrilla FARC. La gran diferencia de aquellos rebaños conducidos
por el dinero sucio de la corrupción, quizás de la sangre, quizás de la cocaína, hacia las urnas, es que aquí se está forjando un pueblo, una fuerza colectiva. Sí, también dice la señorita, perdone que me ensaño con usted, señorita, lo bueno es que yo no la conozco, no sé su nombre, nunca nos vamos a encontrar. Dice discurso antisistema, y esto, sí, lo escucho todo el tiempo, discurso Petro, discurso antisistema, candidato antisistema. ¿Y cuál es el sistema al que se opone Petro? Esta es la pregunta que corresponde, ¿no? Es antisistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema que tiene Colombia desde que se fue Rojas Pinilla es una democracia, es una economía abierta. Entonces, si ese es el sistema, la democracia, la libertad, una cierta economía de mercado, qué miedo los que se oponen a eso, ¿ah? Porque ese es el sistema que hay que preservar, enmendar, modificar, mejorar, pero hay que preservar la democracia. Entonces, antisistema se dice muy gracioso y muy bonito, pero si la democracia es el sistema, yo no quiero un candidato antisistema al que los jóvenes aplauden, porque los jóvenes a los 18 o 20 años no pagan impuestos y claro, por supuesto, quieren que todo cambie, ¿no? El candidato ha logrado llegar a los jóvenes con iniciativas como las de sustituir energías fósiles por limpias, no encarcelar a los consumidores de drogas y a cambio ofrecerles tratamiento y apoyar la adopción para parejas homosexuales. La gente pobre nos identificamos con Petro porque queremos un cambio, porque a este país se lo vienen robando literalmente hace más de 200 años las mismas familias. Según las encuestas, Petro llega a las elecciones del próximo domingo en segundo lugar de las preferencias, lo que le permitiría medirse en balotaje el 17 de junio con el derechista Iván Duque. Yo entiendo a señora cuando dice los pobres queremos un cambio. Yo lo entiendo. Santos ha sido un desastre. Santos no solo pactó con los terroristas en La Habana, Santos ha empobrecido a los pobres. O sea, yo estoy con usted, pero cuidado con los cambios. Hay cambios para bien y hay cambios para mal. A veces los pobres dicen, queremos un Mesías, un Salvador, un cambio, y votan por el verdugo, por el que los va a hundir en la miseria absoluta, como ha sido Chávez y Maduro. Cuidado con ese cambio. Ahora, Uribe fue el gran cambio en Colombia el año 2002. Yo creo que ha sido el mejor presidente de Colombia en los últimos 50 años. Uribe reconstruyó a Colombia. Este es el cambio que conviene. Y Duque dice, y yo le creo, que no va a ser títere de Uribe, aunque por supuesto le prestará un oído respetuoso, porque algo sabe de esto Uribe, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo apoyo a Iván Duque, ¿no? Yo votaría por él. Y me declaro genuino, entusiasta uribista. Ahora, no estoy de acuerdo en todo con Álvaro Uribe, ni en todo con Duque. Yo, por ejemplo, creo que una intervención militar de los Estados Unidos, usar la fuerza de los Estados Unidos en Venezuela, en nombre de la libertad y la decencia y la democracia, sería fantástico. Yo le aplaudiría. Una intervención quirúrgica de una semana. Capturar a todos esos pillos y bribones, narcos, y traerlos acá, como hicieron con Noriega el año 89. Yo lo aplaudiría. Pero Duque dice sería un baño de sangre, la fractura, la convulsión y el trauma. Bueno, los cambios históricos a veces son dolorosos. Y si uno quiere acabar con una dictadura de 18 años... habrá que usar la fuerza, de otro modo no se van a ir. Así que yo no soy tampoco uribista fanático, yo a veces discrepo de ellos. También veo con cierto escozor el tráfico promiscuo entre la religión y la política. A mí eso no me gusta. Uno puede tener las convicciones religiosas que quiera, pero eso pertenece al ámbito de la intimidad. Cuando las convicciones religiosas se convierten en la agenda política, eso es peligroso. Duque, por supuesto, fue a hablar a la comunidad cristiana evangélica porque son un montón de votos y no quiere desdeñarlos, pero cuidado con eso. Puede que ocurran dos sorpresas el domingo, ¿no? Una gran, tremenda, clamorosa sorpresa sería que Petro terminara primero y Duque segundo. No creo que va a ocurrir, ¿eh? Otra cataclísmica sorpresa sería que Duque quedara primero y Fajardo segundo. Fajardo en las últimas encuestas estaba ya arriba de 15%, pero claro, todavía 8 puntos lejos, 10 puntos lejos, 12 puntos lejos de Petro, ¿no? ¿Alcanzará Fajardo a Petro? Parece improbable. La vicepresidenta de Petro habló, Petro no desmaya, continúa trabajando. Yo a esta señora no la conozco, no quiero conocerla y no la entiendo. Dice que es conservadora y apoya a Petro. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Ah? Esto es otro caso de travestismo, como el de Santos. Si usted es conservadora, señora, usted tiene que conservar
Los conservadores conservan. ¿Qué conservan los conservadores? Su plata, primero, ¿no? Yo no conozco conservadores pobres. Si eres pobre, no eres conservador. Si eres pobre, tú eres revolucionario, ¿no? Quieres que todo cambie. Ahora, si tienes plata, eres conservador, quieres conservar tu fortuna. ¿Qué otras cosas conservan los conservadores? La democracia, la economía capitalista, de libre mercado, que los negocios funcionen, eso, ¿verdad? Ahora, usted es una conservadora que apoya a un chavista, a un neocomunista, a alguien que va a despedazar la economía de mercado en Colombia, que la va a estatizar. ¿Qué clase de conservador es usted? Tiene que ir al psiquiatra usted, señor. Pronto. Usted tiene un caso ahí clarísimo de esquizofrenia. Esquizofrenia. Se lo dictamino yo, que algo sé de salud mental, ¿eh? Bueno, Petro en el debate de esta semana se lució porque es un gran orador y fustigó a los corruptos. Estaremos el lunes comentando todo, ¿no? Para mí el escenario ideal sería que Duque ganara en primera. Si eso no es posible, que la segunda fuera entre Duque y Fajardo. Esto me encantaría. Y si eso tampoco es posible, bueno, por lo menos que Duque le saque largos 12 o 14 puntos, ¿no? 42, 44 contra 30 de Petro, para ir más tranquilos al balotaje. De todo esto vamos a hablar con un gran periodista colombiano, Juan Pablo Salas, después de la pausa. Ya volvemos. No nos dejen solos, por favor. ¿Por qué soy uribista? Porque Uribe era el único que se le plantaba a Chávez. ¿Se acuerdan? Chávez era adulado por toda la clase política de América Latina. Toda. Era el puticlub de Chávez. A todos le regalaba dólares y petróleo. El único que tenía el coraje, la lucidez y la gallardía de decirle, usted acá en Colombia no pasa, era Uribe. Entonces yo creo que hay que tenerle gratitud a un grandísimo presidente como Uribe. No es perfecto, ¿no? Claro, no es el Papa, no es un santo. Errores cometieron en su gobierno. Pero yo soy uribista hasta el final, a pesar de este corte de pelo. Ya regresamos. Bienvenido esta noche Juan Pablo Salas, es un gran periodista colombiano, muy reconocido, muy inteligente, de gran prestigio. Bienvenido, gracias por estar aquí, Juan Pablo. Jaime, encantado que me hayas invitado. Muchas gracias. Encantado yo, encantados nosotros. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? Yo creo que los colombianos vamos a darnos una sorpresa. Y la sorpresa, estaba escuchando tus previsiones, muy razonables todas, muy posibles todas. Mi teoría es que la sorpresa va a ser una muy reñida primera vuelta. Okay. Y no solamente entre Petro y Duque, sino una muy reñida primera vuelta a lo largo de todo el tablero. Okay. Pienso que hay aparato en todas partes, pienso que hay entusiasmo en todas partes. Y pienso que hay votantes que nunca habían votado y esta vez van a hacer. Pienso que va a haber voto de la juventud, que va a haber voto del apático, que va a haber voto del desesperado, que va a haber voto del ansioso, del fanático. Todos vamos a estar ahí presentes. Todo lo cual crees que no están midiendo las encuestas. O sea, ¿tú crees que la distancia entre Duque y Petro no va a ser de 8, 10 o 12 puntos? No creo que dé. Claro que si tú vives en Miami y estás rodeado de los colombianos de Miami y acompañado de los venezolanos y los cubanos, por supuesto, y los peruanos, claro, por supuesto que Duque arrasaría como va a arrasar aquí, sin duda. Pero en Colombia la percepción es distinta y yo pienso que el fenómeno de estas elecciones es diferente. Interesante tu lectura. ¿Crees que Petro puede quedar, digamos, obtener el primer porcentaje este domingo? Podría ser. ¿No te sorprendería? No me sorprendería. No me sorprendería, entre otras cosas, porque es el único que ha llenado todas las plazas. No que los otros no hayan llenado plazas. Ahí ha llenado plaza todo el mundo. Fajardo ha llenado plaza, Germán Vargas Lleras ha llenado, pero las de Petro son consistentemente gorditas y están bien apretadas. Entonces, lo otro es que en Colombia nunca ha habido una opción de izquierda y tú sabes que a la gente le gusta lo novedoso y a la gente le gusta el cambio. El cambio, en este caso, no lo representa el señor Iván Duque, por más de que yo sé que tú consideras que ese sería el cambio, porque cambiar en Colombia no es ir más a la derecha, cambiar en Colombia es virar en otro sentido. Y por eso las opciones de centro tienen tanta alternativa y tienen tanto potencial, porque también el centro es un cambio. Bueno, pero eso es discutible, porque Duque sí representa un cambio radical respecto del acuerdo de paz. Es decir, es el único de todos los candidatos que no está contento con el acuerdo de paz y yo creo que se muerde la lengua bastante cuando dice lo voy a enmendar, ¿me explico? Entonces, en eso Duque sí es un cambio, si tú quieres, a la derecha, pero es un cambio porque es el único candidato que desaprueba el acuerdo de paz. Petro lo aprueba,
Petro apoyó la reelección de Santos hace 4 años. Ahora bien, acepto que Petro es el cambio en lo económico, ¿no? En lo económico. Dicho esto, ¿tú crees que el votante colombiano el domingo, promedio, va a votar pensando más en el acuerdo de paz, en preservarlo, en cambiarlo, en que los terroristas de la FARC deberían ir a la cárcel o no? ¿O va a votar más pensando en un cambio económico de sistema? Yo creo que el colombiano que va a votar en contra del acuerdo de paz va a votar por Iván Duque. Sí, y ese claro. ya lo decidió, y lo decidió hace mucho tiempo, y posiblemente lo decidió el día que votó no. Correcto. Así que ese colombiano que ya decidió que no quiere este acuerdo, ya no está ha cambiado con Duque de porque opinión. no hay ningún otro candidato que lo represente. Pero yo no creo que esa sea la mitad de los colombianos, porque en este proceso ha habido realizaciones de ese acuerdo que la gente ha encontrado visibles en la vida. Por ejemplo, que no hay víctimas. Pero más de la mitad votó por el no en octubre del 16. Pero más de la mitad, en una muy pequeña proporción, no nos podemos olvidar de la otra mitad que también fue a votó. votar. Y de la gente que no fue a votar, pero fueron 2 mitades con una pequeña diferencia. ¿No crees que esto último de Santrich traficando cocaína, pillado por la DEA, Márquez que no quiere posesionarse como senador, conductas públicas que no confirman las promesas que hicieron estos bandoleros terroristas de la FARC, ¿no crees que esto juega a favor de Duque? Es que yo pienso que los colombianos ya decidimos eso el 11 de marzo, cuando solamente 85.000 personas votaron por las FARC. El no rotundo de los colombianos ocurrió el 11 de marzo cuando no votamos por ellos. Nadie los eligió, nadie dijo, esta gente me cae bien. Entonces, para mí, eso ya se dirimió el 11 de marzo y ahora estamos dirimiendo otro dilema que es ¿qué país queremos para nosotros? Y ya no están las FARC en el proceso, en ninguna parte, no figuran. Entonces, la gente lo que tiene que decidir en este momento es si corremos el riesgo de que al cambiar el acuerdo se nos arruine algo peor, o si vamos a votar por cualquiera de las otras alternativas, porque los otros candidatos han dicho que van a respetar el acuerdo. ¿No sería justo decir que muy probablemente, con toda probabilidad, todos los cabecillas de la FARC quieren que gane Petro? Pues es posible que sí. Es el candidato más cercano a ellos, Es ¿no? posible. A falta de Timochenko. No, pero mira, por más de que sea el candidato ideológicamente más cercano, por ser el más cercano a la izquierda, tú tienes que acordarte que las FARC y el M-19 no fueron amigos, fueron enemigos. De manera que, es más, las FARC y el M-19 no se miraban a la cara porque el M-19 nunca fue realmente una organización absolutamente de izquierda. Era una organización que proponía una socialdemocracia. Ni siquiera hablaron de socialismo. Pero Juan Pablo, claro que era de izquierda radical, no, pues, era de izquierda armada, tomaron el Palacio de Justicia, sé, no, o sea, eran terroristas, claro, pero no eran pensadores. Pero el proyecto político de unos y otros fue diferente. Unos son pero no puedes estalinistas. decirme que el M-19 no era de izquierda. No era de la misma izquierda que las FARC. Bueno, Acuérdate las dos eran izquierdas radicales, armadas, es que la antidemocráticas. Sí, tienes toda la razón, Jaime, pero tienes que acordarte que entre las izquierdas hay sabores, y los sabores son bien determinantes. Entonces no es lo mismo ser un estalinista que ser un trotskista o un maoísta. No. Entre ellos hay unas enemistades muy profundas y son enemistades que incluso son más fuertes que la enemistad contra su enemigo de derecha. Entre ellos hay más animosidad que la que hay, por ejemplo, frente al soldado. Esto es verdad. Entonces, a eso me refiero. Pero el M-19 y la FARC y el ELN eran todas organizaciones terroristas antidemocráticas. Pero hay más gente del M-19 en la campaña del Centro Democrático y de Iván Duque que en la campaña de Petro. Entonces, decir que Petro representa al M-19 y decir que Petro representa a las FARC es un poco exagerar la situación cuando en realidad la mayoría de los líderes visibles del M-19 hoy están con Iván Duque. Yo no he dicho que represente a la FARC, he dicho que los cabecillas de la por FARC eso te dije. seguramente quisieran que perdiera Duque y que ganara Petro. Claro que sí, pero porque Petro les va a cuidar todas las garantías que les ha dado Santos. Pero además yo pienso que no solamente estarían felices si ganara Petro, sino si ganara cualquiera que no fuera Iván Duque. Por eso, incluyendo Santos en eso. Incluyendo a Vargas Lleras. Pero Vargas Lleras, es obvio que Santos quiere que gane cualquiera menos Duque. Es obvio que Maduro va a estar en el éxtasis si gana Petro. Por supuesto. Ahora, dicho todo esto, tú eres un avesado conocedor, ¿no?, de la política colombiana. ¿Petro es chavista? Petro fue chavista, pero permanecer chavista y hacerse madurista
después de mirar al costado y ver lo que está ocurriendo en Venezuela, sería un absurdo. ¿Tú crees que ya no es chavista? Es que yo creo que nadie puede serlo honestamente y proponer que ningún país del continente vaya por ese camino, porque la debacle es imposible de evitar conocerla. Es decir, si estamos recibiendo un influjo de venezolanos. Yo conozco y tengo amigos venezolanos, he trabajado aquí con venezolanos que vienen huyendo. ¿Cómo puedo yo imaginarme que voy a proponerle a mi país, o que alguien va a proponerle a mi país, un sistema que ha llevado a ese país a esas condiciones? Bueno, obviamente que no. Es inimaginable, pero ocurre, Juan Pablo. No, pero fíjate que es diferente a lo que pasaba con Cuba. Cuba, hay en América Latina un trauma que tenemos los latinoamericanos y particularmente la gente de izquierda con la Cuba romántica de la Revolución cubana. Y esa revolución fracasada ha estado mucho más lavada que el fracaso real que se vive en Venezuela, que ocurrió en 16 años y que ha llevado a la debacle económica del país. No me lleves a Cuba. Yo te pregunté, ¿Petro es chavista? Tú dijiste fue. No, yo dije fue. Sí, pues, pero eso es decir, no, lo fue, pero ahora ya no es. Yo creo que hoy no lo es porque sería absurdo que lo fuera. Si no es chavista, ¿por qué no le contestó así a Jorge Ramos cuando se lo preguntó? Jorge Ramos le hizo una pregunta simple, diáfana. ¿Usted sigue admirando a Chávez? Yo creo que ese fue un error de Petro. No fue un error. No le contestó porque sigue admirando a Chávez. Y si admira a Chávez es porque solapadamente es chavista. No digo que sea madurista, pero chavista yo creo que sí. Yo sí creo que él fue chavista. Y que lo sigue admirando a Chávez. Que lo admira, por supuesto. Yo creo que mucha gente de izquierda sigue admirando al Che Guevara. Pero ese no es el problema. El problema no es la gente de izquierda que admira al Che Guevara. El problema es que pasado mañana van a votar en Colombia y hay la duda legítima de que Petro no sea un demócrata cabal. ¿O tú crees que sí lo es? Yo creo que Colombia es una democracia cabal. Eso está fuera de discusión. Por eso, entonces... ¿Pero está amenazada? Entonces, como Colombia es una democracia cabal, tiene sus frenos y tiene sus balances. Si Petro gana, aunque gane con la plaza de hoy, o que ganara en primera vuelta, por ejemplo, que le daría un margen y una cintura bastante importante. Dudo mucho que ocurra. Supongamos que ganara. Entonces imaginemos qué ocurre el 7 de agosto. Llega Petro, no tiene legisladores, no los tiene. No hay un partido de Petro en el Congreso. No tiene militares como los tuvo Chávez, que ya venía construyendo una corriente chavista dentro del ejército venezolano. En Colombia no lo habría. Si el tipo convocara si el candidato y entonces presidente convocara a una constituyente, a la constituyente iría la misma gente que está votando hoy. Luego, la constituyente contendría todos estos sectores que hoy estás viendo trabajar. Entonces, habría un bloque uribista muy fuerte, habría un bloque de centro muy fuerte, y no habría manera de que él manipulara esa constituyente para hacerla una constituyente que hiciera una constitución a su imagen y semejanza. Yo creo que eso no es posible. Es posible que me equivoque, pero es mi forma de verlo. En Ecuador, Correa, 2005, no presentó candidatos al Congreso. Se eligió un Congreso legítimo. Correa convocó a una constituyente y arrasó. Entonces, si Petro gana, va a estar arriba de la ola. La gente que vaya a votar por esa constituyente no es la misma que votó el 11 de marzo, Juan Pablo. Puede que Petro, subido a la ola, catapultado por la victoria, consiga unos números espléndidos en la constituyente, cambie la constitución del 91, introduzca la reelección indefinida. Es decir, son peligros reales. Sin embargo, como te digo, hay frenos y balances, y yo pienso que además hay una derecha muy fuerte en Colombia. Pero en Venezuela también había frenos y balances. Pero no había una derecha fuerte y no había... Mira, tú ves hoy los candidatos y comparas estos 5 candidatos con lo que está ocurriendo en el resto de América Latina y te das cuenta que esta es gente preparada toda. Es verdad. Es más, yo hablo con mi gente en Colombia y todos me dicen... A mí no me preocupa si gana uno, si pierde mi candidato, porque yo los veo a ellos y veo que todos son personas razonables, que aunque pasen cosas y cambien algunas cosas, no van a lograr transformar todo el país. Entonces, ya antes de ir a la publicidad, ¿tú crees que si gana Petro no pasa nada con la democracia? No, sí pasa. Va a intentar de todas las maneras posibles cambiarla, pero yo creo que la democracia colombiana tiene suficientes retenes como para que, por ejemplo, no se pueda reelegir, lo cual, al no poder reelegirse, su proyecto queda truncado inmediatamente dentro de 4 años. Una vez nada más, ¿no? Claro. Entonces, va a poder una sola vez y dentro de 4 años va a tener a una oposición
prodigiosa enfrente de él, a la que no sé si va a poder superar porque económicamente no sé si va a darle al país lo suficiente como para tener en ese momento el prestigio que tiene hoy. Muy interesante conversar contigo, cotejar opiniones, discrepar. Regresamos después de la pausa con Juan Pablo Salas. Bueno, él claramente no es uribista. Yo tengo que hablar con todo el mundo, ¿no? No voy a hablar solamente con los uribistas. Son mejores las conversaciones con quienes discrepan de ti. Regresamos después de la pausa. Bueno, ha venido Juan Pablo Salas, un muy inteligente periodista colombiano, y estamos hablando, por supuesto, de las elecciones presidenciales en su país, Colombia, pasado mañana domingo. Si te pregunto, ¿has votado o vas a votar? Voy a votar, claro. El domingo. ¿Te gusta contar tu voto o prefieres no decirlo? No, prefiero no decirlo. ¿Por qué? Porque yo soy una voz pública, tengo un programa de radio, la gente me escucha, y hago mis Facebook Live donde hablo sobre las elecciones en Colombia, y prefiero hacer un análisis en el que pueda escuetamente plantear diversos escenarios y diversas opciones y no necesariamente impulsar a un candidato. Yo le he dicho a la gente que yo les contaré por quién voté. Ah, ¿después de? Sí, después les cuento. ¿Y cuánto tiempo después? La noche del domingo, cuando estemos analizando. Es una opción muy legítima no decir por quién has votado. Podrías incluso no decirlo nunca. Sí, claro, por supuesto. Son opciones. Pero me parece que también eso sirve, es una buena manera de hablar con la gente y explicarle por qué lo hice y cuáles eran mis propósitos, por supuesto. Claro, yo creo que vas a votar por Petro. No. Yo sí te puedo decir por quiénes no voy a votar. A ver, cuéntanos. No voy a votar por Petro y no voy a votar por Iván Duque. Ok. Pues gracias, nos has contado con eso, nos has dicho bastante. Bastante. Me ha sorprendido, sí, porque señor. yo pensé que tú estabas con Petro, pero hasta el fin del mundo, ¿ah? No, lo que pasa es que ¿Por qué no vas a votar por Petro? A ver... Yo estoy... No, más bien déjame te contesto por este otro lado. Yo estoy en contra del discurso político que se construye para denigrar de un candidato. Y yo procuro ir a los cimientos de ese discurso y plantear, poner algunas luces para que la gente vea por qué esos discursos existen. Si el atacado fuera Iván Duque, yo estaría defendiendo a Iván Duque, pero en este caso no lo es. Estoy aparentemente defendiendo a Petro, pero en realidad lo que yo estoy es poniendo cargas de profundidad en los argumentos que se han usado para destruir. Claro, está muy bien, es tu opinión. ¿Tú crees que Petro fue chavista y ya no lo es? ¿Tú crees que Petro fue un guerrillero, terrorista, de izquierda, lucha armada, y que ya ahora es un demócrata? Pero sobre todo, ¿crees que si gana Petro, la democracia colombiana, que es robusta, no va a estar en entredicho y se salvaría? Habría cambios porque haría todos los intentos por cambiar muchas cosas y al final de cuentas él llega para cambiar. Pero la economía no está muy bien como para que vaya boyante a decir ahora vamos a... Además hay una parte de fantasía en lo que él mismo plantea, que la gente no piensa cuando está en su discurso. Él dice, cuando recobremos el dinero de la corrupción lo vamos a invertir en... Bueno, pero primero tienes que encontrarlo, ¿no? Primero tienes que parar la corrupción y tú no puedes parar la corrupción desde el Ejecutivo, tú necesitas al Judicial, tú necesitas a la Policía, tú necesitas a la Fiscalía, tú necesitas un trabajo mucho más intenso de transformar una cultura y tú no puedes transformar la cultura cuando te pones la banda presidencial. Entonces decir, los 50.000 millones de dólares que se roba la corrupción los vamos a usar en educación, pero recupéralos. De pronto recuperas un poco el primer mes. Qué bueno sería que recuperar los dineros mal habidos de las FARC. No, por supuesto, sería fantástico y que además recuperáramos el dinero del narcotráfico y se pudiera invertir de manera apropiada. ¿Qué no te gusta de Duque? Él como personaje me parece una persona muy bien preparada, un señor muy bien entrenado, pero pienso que lleva demasiado tiempo fuera de Colombia, 14 años en el BID, donde no fue realmente el jefe del BID, fue jefe de departamento, siempre tuvo una persona que le estuvo dando cuáles son sus instrucciones. No tuvo un cargo alto en el BID. Tuvo un cargo alto, pero no el más alto. Él no fue el jefe. Él era jefe de algunas personas, pero a alguien más le estaba diciendo a él lo que tenía que hacer. Todos pasamos por ahí. Mientras él estaba en un banco en Washington, el otro Petro estaba en el monte con un fusil. No, ya cuando Duque llega al banco, ya Petro ya había dejado el fusil, ya había sido constituyente. 17 años mayor, pero ya había dejado el fusil y ya había sido constituyente y todo. Mejor, ¿no? Por eso te digo, tú me preguntas qué no me gusta, yo te estoy diciendo que no me gusta. No me gusta que él no ha sido administrador de nada. Él no ha administrado una finca, él no administra, que yo sepa, no sé si tiene una finca, pero yo miré la hoja de vida del señor Duque, muy respetable hoja de vida. Yo lo nombraría ministro de Economía perfectamente. Pero Petro cuando administró Bogotá no le fue nada bien, ¿no?
Bueno, eso dice la gente del norte y eso dice la gente que recuerda lo visible de su administración, pero evidentemente la gente del sur piensa distinto. La gente del sur de Bogotá es la gente más pobre. La gente más pobre porque llenan la plaza, sí, y lo adoran y lo siguen, entonces algo hizo que les gustó. Buenos. O sea, ¿tú no crees necesariamente que él fue un mal alcalde de Bogotá? Yo pienso que no fue un buen alcalde, pero no necesariamente un desastre de alcalde. Claro, yo no viví en Bogotá en esos días, mi juicio es un juicio de libro, de artículo, de comentarios, de charlas, pero yo pienso que no es tan terrible como lo pintan, ni siquiera como administrador. Pero además, yo lo que veo es que es una persona muy sagaz y muy capaz intelectualmente, y eso le ha gustado mucho a la gente esta vez. Sí, eso sí. ¿Y qué otras cosas no te gustan de Duque? Me parece que se están dejando enredar en elementos que no son de discusión actual en el país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la adopción de las personas LGBTI, el tema de la dosis personal, la relación tan íntima con los evangélicos. Me parece que esos son elementos que ensucian el discurso político y que nos ponen a discutir, y que son más bien herramientas que usan para pescar votos. Fue muy útil, por ejemplo, el tema de la ideología de género para arrastrar votos evangélicos al no, y como la diferencia fue tan mínima, esa cartilla que se inventaron en la que supuestamente le iban a enseñar a los chicos sexo en la escuela, nada más absurdo y ridículo, pues o sea, sirvió para que es muy arrastrar. conservador en esos asuntos de moral personal. Es más, no sé si es él el que es conservador, no sé si eso está incluido dentro del proyecto y lo están utilizando como herramienta. Mira, yo sé. Tú recordarás la de 2010. El candidato que era gay friendly, drogas libres, aborto despenalizado, Estado laico, no confesional, agnóstico, era Mockus. En todo eso Mockus era un liberal y era espléndido, era admirable. El candidato que era conservador en todo eso era Santos y ganó. O sea, se gana por la derecha a veces. Sí, pero lo que pasa es que cuando ganó Santos esa campaña, más que por Santos mismo, la ganó por Uribe. Sí. Él era supuestamente el continuador del proyecto de Uribe. Y yo te voy a tirar aquí algo... Lo mismo no se aplica a Duque. Lo mismo, claro, por supuesto que se aplica. Si gana Duque va a ser porque sin embargo, la gente adora a Uribe. Sí, la gente que adora a Uribe lo va a adorar toda la vida. Jaime, tú lo vas a adorar toda la vida, y en Miami vamos seguramente a escuchar siempre un estímulo particular frente al señor Duque. Pero el colombiano piensa distinto porque el colombiano vivió la experiencia de tener la guerra durante Uribe y ahora escucha otras cosas. El colombiano piensa distinto, cuidado, ¿no? Bueno, muchos colombianos. El colombiano no tampoco, ¿no? Muchos colombianos. O sea, muchísimos colombianos, yo creo que la mayoría, vamos a ver qué pasa este domingo, ven con simpatía y con gratitud a Uribe. Ahora, te voy a hacer una pregunta difícil. Del 0 al 10, ¿cuánto le pones a Uribe presidente? ¿A Uribe presidente o a Duque? No, a Uribe, del 2002 al 2010, a Uribe. Duque no es presidente. ¿Cómo juzgas la presidencia de Uribe? Yo pienso que la primera presidencia de Uribe era una urgencia del país y así se lo dieron a entender. En esa primera presidencia yo le daría a él un 7. Pero en la segunda presidencia, cuando él se hace reelegir y arma todas las tramoyas necesarias para ello, yo le doy un 4. 7 y 4. Con lo cual, le das en promedio, yo creo que termina siendo 5.5. ¿Sí? 5.5. Aprueba raspando. ¿Cuánto le das a Santos en estos 8 años? Del 0 al 10. Santos fue una sorpresa, pero yo intuyo, y esto es una intuición, no tengo absolutamente ningún dato que me dé a mí entender esto, no he leído nada, nadie me ha susurrado al oído, solamente intuición mía. Yo creo que Juan Manuel Santos realmente estaba completando el proyecto de Álvaro Uribe, y lo está completando. Yo pienso... ¿De verdad crees eso? Sí, yo de verdad pienso eso, que tanto Uribe como Santos comprendieron al final del mandato de Uribe que continuar simplemente intentando aplastar a la guerrilla en el monte iba a ser una guerra prolongada ad eternum. Y resolvieron que... No estoy equivocado, señor. Pues puede que esté equivocado. En un año la terminabas, ya estaba aplastada. No había que intentar aplastarla, estaba aplastada. Yo no estoy tan seguro de eso. En un año se acababa. Y por eso estoy planteándote lo que te estoy planteando. Claro. Te estoy diciendo que es un asunto de mera intuición. Pero ¿tú crees que Santos ha continuado las políticas de Uribe? Es primera vez en la historia que yo escucho eso.
eso. Yo sé, por eso que te estoy diciendo algo. Las ha torcido por completo, las ha traicionado. Ahora, yo intuyo que en un año Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe se están dando la mano y esa guerra de 8 años que hemos vivido durante el mandato de Uribe eso puede ocurrir en política, todo ocurre. Pero no me has respondido. Sí, te estoy respondiendo que a mí me sorprendió Santos por eso, porque él llegaba a terminar la guerra y él abrió este canal para el diálogo. ¿Cuánto le pones a Santos? Entonces, en el primer mandato tengo que darle 8. Y en el segundo mandato tengo que darle... 9 le vas a poner. No, le voy a dar 7 en el segundo. 7. Gana Santos. ¿Tú crees que Santos ha sido un mejor presidente que Uribe? Sí. Le pones 7.5 a Santos. Sin embargo, yo no soy santista. Y 5... ¿No eres santista? No, yo no soy santista. Yo quería que terminara la guerra con las FARC. Ese era mi proyecto. No lo soy. Ya, pero le has puesto una nota altísima. No, pues sí, pero estamos haciendo un juego y tú me estás disparando a mansalva y yo te respondo a mansalva. No, es un juego, es una conversación, pero tú consideras que Santos ha sido mucho mejor presidente que Uribe. Porque yo no podría discrepar de una manera más apasionada. Porque es que yo sé, Jaime, y está bien que tengamos esa discrepancia. Sí. Pero yo te voy a decir cuál era mi preocupación mayor. Y lo fue durante Pastrana, y lo fue durante Uribe, y lo fue durante muchísimos años. Es cómo podemos los colombianos terminar la guerra. ¿Y ha terminado? Porque yo intuía, ¿Han terminado faltan muchas guerras por terminar. Pero esta era, pero Jaime, esta era la guerra que nos tenía obsesionados. Esta guerra pero es con una las gran FARC, falacia decir que a las FARC no se las podía derrotar militarmente. Pues es una gran falacia. Puede ser una gran falacia, pero es lo que a mí me pareció, es lo que yo percibí. Había que rendirse ante ellas. No, es que yo pienso que Colombia no se rindió. En La Habana. Yo pienso que Colombia no se rindió. ¿Te parece bien que se haya negociado en La Habana el futuro de Colombia? Yo creo que no se hubiera podido negociar en ninguna otra parte. En la capital de la dictadura más longeva del mundo, no se discute el futuro de la democracia colombiana. Ningún otro lugar del mundo donde eso hubiera podido suceder. Entonces no se hacía. Si tú fueras presidente de Colombia, tú no lo habrías hecho. No lo hubiera hecho. Porque los presidentes de España no pactaron con la ETA. No hay 10 terroristas de ETA en lugar de estar en calabozos en el Congreso. Lo que ha ocurrido en Colombia es una claudicación. Es una rendición histórica. Le han abierto las puertas del Congreso a terroristas que deberían estar en la cárcel. Yo pienso que quienes claudicaron históricamente fueron las FARC. Y que la prueba de que claudicaron históricamente es que 85.000 personas votaron por ellos y no van a ser jamás poder. No lo van a hacer. Si gana Petro, sí van a ser poder. No van a ser poder. Si gana Petro, sí van a ser poder. No, porque la misma gente no se los va a dejar. Bueno, está por verse. Pero ya tienen 10 bancas en el Congreso. Yo digo que si la FARC te hubieran secuestrado a una hija y te hubieran violado y matado a una hija, tendrías una percepción distinta. Por supuesto, claro que sí. ¿No es cierto? Claro que sí. Porque entonces pensarías que ese terrorista no merece ir al Congreso y merece ir a la cárcel. Claro que sí. Y es lo que yo le comentaba hoy a un amigo. El odio no se resuelve desde afuera. No es odio, es justicia. Yo no puedo convencer... Los crímenes de lesa humanidad se pagan. Mira, yo no puedo decirle a alguien que detesta a otro alguien, deja de detestarlo y convencerlo. Yo no podría convencer a nadie que deje de detestar a otro alguien. Ese odio o ese rencor solo se cura de adentro para afuera. Nadie puede ir a decirle a alguien... La paz se construye sobre la justicia. Los crímenes viles y abyectos se tienen que pagar. Y Santos ha hecho que las FARC no los paguen. Regresamos con Juan Pablo Salas después de la pausa y no estoy interrumpiendo la entrevista como podría. Estoy dando más tiempo. Ya volvemos. Bueno, ha resultado sumamente interesante y muy enriquecedora esta entrevista con un gran, muy inteligente periodista colombiano, Juan Pablo Salas. Por supuesto, son visiones distintas. Pero en democracia, en libertad de prensa, puede ocurrir esto, ¿verdad? Una discusión acalorada, puntos de vista diferentes. Él cree que Santos ha sido un mucho mejor presidente que Uribe. Yo discrepo, ¿no? Él cree que el acuerdo de paz ha sido bueno para Colombia. Yo discrepo. Ahora, intuyo, porque se ve que eres una persona de buen corazón, seguramente de izquierda romántica. Los izquierdistas románticos son gente magnífica para tomarse un café, una copa, ¿no? Luego, para gobernar ya son más peligrosos. Acá hay agüita nomás. Yo intuyo que tu candidato es Fajardo, ¿no? Porque Fajardo es un candidato buena gente, ¿no? Caballeroso. Es difícil verlo con antipatía, ¿no?
Es difícil, cae muy bien. A mí me parece un gran tipo, no lo conozco, ¿no? Yo tampoco conozco muy bien a Fajardo, te soy sincero. De los candidatos es el que menos conozco. Pero ¿hay algo que no te guste de él? Justamente eso, que no he podido conocer con precisión cuál es su propuesta. Pero ha sido gobernador y ha sido alcalde. Y en los dos parece que lo ha hecho muy bien. Por eso. Eso es un punto a su favor. Se ha aprobado. No, tú me preguntaste primero qué no me gustaba y te estaba contestando. Sí. Me gusta que el tipo ha sido un buen administrador. Sí, sí. Y no temería para nada que él fuera presidente, y he tenido muy en cuenta esa alternativa. Sí. Por supuesto. Y podría ser uno de los tres, porque yo te dejé tres candidatos en el medio y perfectamente podría pero no ser te imagino votando por De la Calle, ¿no? Porque realmente ese es un voto dilapidado, es un voto perdido. De la Calle no va a sacar ni 3%. Si estás pensando votar por él, mira, vota por Fajardo, pero no pierdas tu voto. ¿Y qué pasa si te llevas esa sorpresa el domingo y De la Calle obtiene una buena cantidad de votos? Estoy dispuesto a apostarte este reloj, apostarte pero este yo reloj. no tengo para pagarte ese reloj. Tú me lo pagas a mí, yo no bueno, esperes uno igual de si De la Calle pasa la segunda vuelta, no, tampoco. Bueno, no sé. Es que yo pienso que los colombianos tenemos delante de nosotros este domingo una alternativa como no hemos tenido en la historia. Y como te decía al comienzo. ¿Cuál es esa? Esa alternativa es: tenemos delante de nosotros 5 proyectos de país y podemos por primera vez elegir el que a cada quien le gusta. Claro, pero ¿sabes qué va a pasar con...? Sí, y los 5 candidatos en promedio son muy buenos, y la democracia colombiana es admirable y no hay que perderla. Pero De la Calle no va a sacar ni 5%, Juan Pablo, ¿y sabes por qué? No, claro que yo sé por qué no va a sacar. Porque representa a un gobierno enormemente impopular, y tú lo sabes. Lo mismo le pasa a Vargas Lleras. Ellos dos han sido aliados claves de Juan Manuel Santos. El señor De la Calle, te guste o no, él fue el negociador en La Habana. Entonces... Pero fíjate qué interesante, algunas encuestas nos dan a entender que, por ejemplo, la gente de Cambio Radical, que es la de Germán Vargas Lleras, no va a votar por Iván Duque. Sería gente más próxima a la derecha, porque Vargas Lleras es un candidato de derecha, y él fue el uribista del gobierno de Santos. Siempre se caracterizó por el que le hacía más... ¿Votarían en segunda? ¿Por Petro? No, en primera. Están votando por Petro en primera. O sea, los de Vargas Lleras dicen es voto perdido. No, los de Cambio Radical. Vargas Lleras tiene su corriente propia, pero su partido es Cambio Radical, y alguna encuesta que leí, la de Janjas, planteaba, la última que leí, que mucha de la gente de Germán Vargas Lleras está votando por Petro. ¿Ya se terminó? Esto estaba comenzando. Bueno, fantástico, ha estado genial. Ha sido muy bueno conocerte y conversar contigo. Yo creo que es una buena persona, una muy buena persona, solo que estás confundido. Y esto se puede arreglar. Yo lo arreglo todos los días, de 9 a 11. Digamos eso, Juan Pablo Salas es el opinón, de 9 a 11 en el radio... 12:10 AM. 12:10 AM. Sí, señor. De 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana todos los días. Yo no te voy a convencer de que Uribe fue el mejor presidente que Santos. Tú no me vas a convencer de lo contrario, pero por lo menos no vas a votar por Petro. Por lo menos. Gracias por haber venido. Con mucho gusto. Gracias. Un aplauso para él, un aplauso para él. Gracias. Mi público ha aplaudido tibiamente porque este es un público uribista. Estamos en Miami, ¿qué vas a hacer? Ha sido valiente y saludo eso. Pero creo que va a ganar Iván Duque y va a ser un muy buen presidente. Sí. Gracias por haber venido. Gracias, Juan Pablo. Hasta pronto, ¿no? Con mucho gusto, sí, señor. Hasta pronto. Escúchenlo en la radio de 9 a 11 en 12:10 AM. Ya regresamos. Hoy le cortaron el pelo a mi perrito Leo. Fueron a la casa. $40. Manicure, pedicure, $40 más. Shampoo, $20. $100. Con esa plata pongo una peluquería en Lima. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.